Un saludo para todos mis compañeros del Laboratorio de Salud Pública. En el día de hoy continuamos con nuestro curso básico sobre la norma ISO/IEC 17025 modelo 2017. Sean todos bienvenidos. Bueno, como ya sabemos, el objetivo que pretende este curso básico, teniendo en cuenta la norma ISO/IEC 17025 modelo 2017, es primero reconocer su estructura, segundo orientar hacia su implementación y tercero destacar algunos aspectos importantes. De esta forma, en el día de hoy nos corresponde revisar la cláusula número 5, la cual comprende los requisitos relativos a la estructura. Bueno, y para contextualizar, vemos nuevamente la estructura de la norma ISO/IEC 17025 modelo 2017 con sus 8 capítulos, en donde hoy vamos a revisar ese numeral 5, capítulo número 5, o también lo podemos llamar la cláusula número 5, que son los requisitos relativos a la estructura. A la cabeza de la espina de pescado encontramos allí nuestros resultados válidos y una espina mayor que corresponde al capítulo 5, que son los, como ya acabamos de decir, los requisitos relativos a la estructura, en donde vamos a revisar todo el tema de las líneas de autoridad, las líneas de mando dentro del laboratorio y cómo se dan esas relaciones del laboratorio con otros organismos externos. Vamos a revisar todo el tema de lo que es la entidad legal que debe tener el laboratorio, su alcance, cómo está organizado, cómo es su estructura, cómo debe de definirse la dirección del laboratorio de ensayo, todo el tema de la eficacia y la integridad del sistema de gestión que debe ser garantizado, y cómo es esa autoridad, cómo se define esa autoridad y los recursos del talento humano y todo el tema al que se le debe dar cumplimiento desde la estructura de este apartado. Es en este capítulo 5 entonces del requisito de la estructura en donde se define la necesidad de que el laboratorio sea una entidad legalmente establecida o que forme parte de una entidad legal mayor. Es aquí donde también se define esa necesidad de que el laboratorio tenga clarificado cómo es su organización, cómo está organizado, cómo es su estructura de gestión. La necesidad también debe definirse aquí de que ese laboratorio cuente con un personal idóneo que no solamente va a garantizar o va a ser garante de esas competencias técnicas, sino que además ese personal, ese talento humano, va a ser capaz de lidiar con todas esas situaciones que se pueden ir presentando en el día a día de la realidad institucional. Recuerdo que en la primera clase de este minicurso yo les mencionaba que en este capítulo de la norma es donde se nos dice quién manda a quién. Se nos permite visualizar cómo es que está organizado el laboratorio, cómo son esas relaciones jerárquicas, y no solamente dentro del laboratorio, sino también cómo son las relaciones del laboratorio con las otras partes interesadas, como son clientes, organismos estatales, organismos de acreditación y otros externos. El primer requisito con el que nos viene este capítulo de requisitos de estructura, el criterio 5.1, nos dice textualmente que el laboratorio debe ser una entidad legal o hacer parte de una entidad legal mayor. Para el caso Colombia, esto el laboratorio lo puede evidenciar o soportar a través de lo que es el registro mercantil. Sabemos que es ese documento que es expedido por la Cámara de Comercio. Ahora, cuando se trata de un laboratorio que es gubernamental, el mismo estatus gubernamental ya va a estar definido ya sea por un estatuto o por un decreto o por una resolución. En el criterio 5.2 nos dice textualmente la ISO/IEC 17025 que debe existir una dirección del laboratorio, llámese gerente, llámese director, que se responsabilice por las actividades propias que ejecuta el laboratorio. Es decir, que el laboratorio tiene que tener definida una figura directiva que pueda asumir cualquier tipo de responsabilidad para todas esas actividades que realiza el laboratorio.
Ahora bien, esta figura debe estar representada dentro del organigrama y obviamente también debe contar con todas sus funciones definidas. Luego tenemos el criterio 5.3, nos dice que el laboratorio debe definir por escrito su alcance, es decir, describir las actividades que realiza, y aquí la norma es perentoria diciéndonos, solo debe declarar conformidad para este alcance. ¿Y por qué es tan importante este criterio 5.3 que nos dice, y nuevamente leo, definir el alcance de las actividades que realiza y solo debe declarar conformidad para este alcance? ¿Qué es lo que nos quiere decir la norma aquí? ¿Por qué es exactamente lo que nos está pidiendo? Bueno, bien, comienzo diciéndoles, que hay laboratorios que se les da por hacer cierta publicidad engañosa, diciendo que ellos están acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 modelo 2017. Pero resulta que no se acredita como tal la entidad como laboratorio, se acredita son los métodos de ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de las 20 actividades o métodos de ensayo que realiza el laboratorio, él tiene que ser claro en decir para cuáles realmente es que es competente, cuáles son esos métodos para los cuales realmente él sí es bueno. Por eso entonces es importante, solamente os lo presento a manera de ejemplo, que el laboratorio defina cuáles son esos métodos de ensayo en los cuales él sí garantiza la competencia técnica bajo la norma ISO/IEC 17025. Ahora, este ejemplo que los muestro es como tal un ejemplo, no es una camisa de fuerza. Cada laboratorio lo puede organizar como bien a bien tenga. Ahora, sí es claro decir que la ONAC lo pide así. Si la ONAC, cuando un laboratorio desea acreditar un método de ensayo o sus métodos de ensayo, pide esta tablita como se las estoy presentando, que se defina el nombre del ensayo, el método, la matriz, el rango de medición, método normativo de referencia. Para el caso del ejemplo, este laboratorio tiene acreditado un ensayo que se llama determinación de listeria monocitógenes bajo el método de inmunofluorescencia, en donde utiliza una matriz que es alimentos de consumo humano y materias primas, y el rango de medición es presencia o ausencia, y el método normativo de referencia que emplea es del de la A o AC. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, que no nos dejemos engañar, y que también pues nosotros cuando nos toque nuestro turno vamos a publicar o vamos a dar a conocer cuáles son esos métodos de ensayo para los cuales somos competentes de acuerdo a lo que debemos cumplir para la norma ISO/IEC 17025. Luego tenemos el criterio 5.4, el que textualmente nos dice que las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de manera que cumplan los requisitos, primero, de la norma ISO/IEC 17025-2017, los requisitos del cliente, de las autoridades reglamentarias, de las organizaciones que otorgan reconocimiento, y que todas estas actividades deben estar incluidas las que realiza el laboratorio en todas sus instalaciones, llámese instalaciones permanentes, instalaciones temporales o móviles, o las instalaciones del cliente. ¿Qué quiere decir esto último? Que si un laboratorio, por ejemplo, de calibración, solamente garantiza o es competente o realiza calibraciones en las instalaciones del cliente, solamente debe declarar conformidad para esas calibraciones que realiza en las instalaciones del cliente, y no para las calibraciones que realiza en su sede permanente o en su sede temporal o móvil. O sea, no en las tres, sino solamente en las que realiza en las instalaciones del cliente, para lo cual está definiendo que para eso es competente. Entonces también aquí es como para tener muy claro de no tener tampoco esa publicidad engañosa, sino que se declare solamente la capacidad que tiene el laboratorio en ese método para garantizar competencia técnica de acuerdo a la instalación, en este caso, método de calibración en donde o para el cual ese laboratorio realmente es competente. Seguidamente, el criterio 5.5, que viene a su vez con tres exigencias, la A, la B y la C.
En el 5.5a nos dice, el laboratorio debe definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una organización matriz y las relaciones entre la gestión y las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. ¿De qué manera vamos a dar cumplimiento o cómo debemos interpretar esta exigencia para darle cumplimiento en nuestro laboratorio? Se trataría entonces en nuestro laboratorio de poder implementar un organigrama o una estructura donde podamos establecer, primero, que contamos con una alta dirección en el laboratorio, que hay una responsabilidad del laboratorio, un responsable del laboratorio, llámese director técnico, gerente técnico, líder técnico. Acá en el laboratorio de salud pública tenemos líder técnico del área GAP y líder técnico del área GAP. Entonces, eso es como potestativo de cada organización. Importante que podamos evidenciar de qué manera es que se da la interrelación que existe entre todo el talento humano de las diferentes áreas en el laboratorio. Y por supuesto que logremos evidenciar cómo se dan esas relaciones entre las actividades de gestión, la de las operaciones técnicas o de la parte misional, con relación también a esos servicios de apoyo. Es decir, de qué manera yo voy a poder demostrar esa interrelación de esas actividades de gestión, misionales y de apoyo. Entonces, generalmente aquí los laboratorios optan por el famoso mapa de procesos, que es una estructura que pues es bien manejada, resulta ser muy exitosa para este fin, en donde se pueda demostrar de manera clara cómo es que se dan esas relaciones entre las diferentes áreas del laboratorio. En el criterio 5.5b, la norma nos pide especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades del laboratorio. ¿Pero de qué forma podemos hacerlo? Bueno, lo primero sería definiendo cuáles son esas funciones, definir las funciones. Seguidamente, definir las autorizaciones de las actividades del laboratorio, llámese actividad de ensayo, de calibración y muestreo. Estas autorizaciones de estas actividades se realizan para esas personas que tengan la determinada competencia de acuerdo al caso, ¿verdad? Y por último, definir la autoridad para poder verificar los trabajos que se realizan. Aquí es importante que se incluyan las revisiones y las aprobaciones. Por ejemplo, si desde el área de calidad estamos, o realizamos revisión documental, nosotros debemos estar autorizados para poder realizar revisión documental. Aquellos que estén o que realicen aprobaciones de documentos también estarán entonces autorizados para poder realizar las aprobaciones de dichos documentos. En este sentido, lo importante es dejar bien especificado esas responsabilidades, la autoridad y la interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica trabajos que puedan afectar los resultados de las actividades del laboratorio. ¿Y de qué manera podemos dejar evidenciar esto en el laboratorio? Pues bien, podemos echar mano de una matriz de responsabilidad, de un manual de funciones o de los llamados perfiles de cargo. Allí se define, por ejemplo, cuál es el perfil, cuál es la función, cuál es la responsabilidad de la persona o del talento humano determinado, cuál es su nivel de autoridad y finalmente para qué ha sido autorizado. Aquí quise traerles como un ejemplo. En un laboratorio se puede definir la figura, por ejemplo, de director de servicios analíticos. Ese puede ser un nombre que un laboratorio decida colocarle, director de servicios analíticos, líder técnico, líder del área GAP o del área GAP. Es decir, como dijimos, es una, decisión del propio laboratorio. Lo importante es que esas funciones estén definidas allí, que esta persona sea la que interactúe con esa alta dirección, con el personal del laboratorio en relación con esas actividades del laboratorio misma, y esa persona es la responsable de la nueva instrumentación, de los problemas técnicos que se presenten y de las quejas de esos clientes que podamos tener. Otros laboratorios utilizan la figura del supervisor del laboratorio, que es quien se encarga, como su nombre lo indica, de supervisar las competencias de los analistas y de los técnicos de laboratorio
de revisar que esas operaciones diarias garanticen realmente que las muestras se reseccionan, se analizan y se eliminan de manera correcta. Es ese supervisor de laboratorio quien se encarga de revisar esas estadísticas del laboratorio junto con el personal del laboratorio para realizar un seguimiento de la capacidad del laboratorio en un momento dado. Junto con el gerente de laboratorio, ese supervisor de laboratorio es el responsable de informar los resultados. En otros laboratorios se cuenta o se habla o se define una figura que se llama gerente de laboratorio. Él se encarga de supervisar las operaciones diarias del laboratorio, supervisa, por ejemplo, el flujo de las muestras dentro y fuera del laboratorio, supervisa el sistema de control de calidad, coordina con el director técnico, el director de servicios analíticos y el gerente de servicio al cliente y les informa sobre cualquier retraso inesperado para asegurar a los clientes y notificarlos a tiempo. También debe asistir a las reuniones regularmente y dar su opinión si le corresponde. Igualmente, la norma también nos pide definir de manera clara cuáles son esos ensayos que cumplen a cabalidad con la norma ISO IEC 17025. Entonces, también a manera de ejemplo, puede ser definir el ensayo, la unidad, el rango de trabajo y el método. Habíamos visto anteriormente cómo lo pide la ONAC. En el 5.5c nos dice textualmente, el laboratorio debe documentar sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de las actividades del laboratorio y la validez de los resultados. Es decir, el laboratorio va a estar en total libertad para poder definir el número de procedimientos o el número de documentos y también definir el nivel de extensión que estos van a tener. La única condición que la norma pide es que garantice la aplicación coherente de las actividades del laboratorio y la validez de los resultados, es decir, la coherencia también con esos resultados. En el criterio 5.6, la norma nos dice textualmente, el laboratorio debe contar con personal que independientemente de otras responsabilidades tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, las cuales incluyen a. La implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. B. La identificación de las desviaciones del sistema de gestión o de los procedimientos para la realización de las actividades del laboratorio. C. Generar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones. D. Informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora. Y E. Asegurar la eficacia de las actividades del laboratorio. Ahora bien, ¿a quién creen ustedes que le corresponde realizar todas estas actividades? Pues sí, no se equivocan, le corresponde justamente al área de calidad. Y es muy importante que además de que desde el área de calidad se tengan definidas muchas otras actividades, estas 5 son perentorias y no pueden faltar, porque son las que van a garantizar la mejora continua dentro del sistema de gestión. El criterio 5.7 nos viene con dos exigencias. Nos dice, la dirección del laboratorio debe asegurar que a. Se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos. B. Se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en este. ¿Qué quiere decir esto o de qué manera vamos a poder cumplir con este criterio? Nos está diciendo realmente que desde la dirección se deben garantizar que se cumplan estos dos requisitos. Y esto lo vamos a lograr a través de la comunicación del sistema de gestión de la calidad. ¿Para qué? Para poder demostrar la eficacia del mismo. En otras palabras, nos está diciendo, vaya y cumpla lo que yo le digo. Y además, comuníquelo, porque esto es lo que va a garantizar la eficacia del sistema y va a poder también salvaguardar su integridad. Recordemos que para 17025, cuando hablamos de eficacia, estamos diciendo, o es lo mismo que decir, que estamos cumpliendo con lo que hemos prometido. Entonces, cada vez que se produce un cambio en el sistema de gestión, debemos comunicarlo precisamente para lograr salvaguardar o garantizar esa eficacia del sistema de gestión. En resumen,
con relación a los requisitos de la estructura, pudiéramos entonces concluir: para cumplir con estos requisitos, el laboratorio debe demostrar, primero, que es una entidad legal, que hace parte de un organigrama o que cuenta con un organigrama, que cuenta con un documento en donde se especifica claramente el nombramiento del o de la directora del laboratorio, que también cuenta con un documento en el cual se identifica con claridad cuáles son esos ensayos o calibraciones, según el caso, que cumplen con los criterios de la norma ISO IEC 17025, y puede ser, por ejemplo, ese documento el manual de calidad. Igualmente, el laboratorio debe contar con un documento que puede ser un manual o un procedimiento. Lo importante es que en ese documento tal se plasme o se identifiquen de manera específica cuáles son esas responsabilidades y la autoridad de todo el personal. Aquí es importante que se incluya la dirección y el responsable de calidad. Igualmente, debe contar con un procedimiento para definir la comunicación tanto interna y externa del laboratorio. Y por último, conservar los registros de toda la comunicación a nivel interno y externo. Bueno, así damos por terminada nuestra clase del día de hoy con relación a los requisitos de estructura de la norma ISO IEC 17025-2017. Espero haya sido de su agrado y, como siempre, quedo atenta a sus inquietudes y aportes. Mil gracias.